mari kupang kempu long kola kuku chao pe kanyuge 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 chal tu mai tan potum kanya wemeu cambia yon magum chal tu mai tan monye chal tu mai tan monye mari mari Nien leufu, mare mare, chapal leufu, bien leufu, bien leufu. Qué hermoso. Comienzo distinto para La vida breve. Gracias Martín Rarenqueo por aceptar la invitación y gracias por esta introducción. ¿Te emociona? Sí, ¿puede ser? Mari Mari, Mari, Mari. Mari Mari, compuché. Hola a toda la gente. Bueno, sí, lo que acabo de hacer, Daniel, es un saludo al río, ¿no es cierto? En, en nuestra lengua ancestral, que es el mapudungún, que quiere decir el habla de la tierra, ¿no es cierto? En la cultura mapuche. Siempre que nos enfrentamos a la naturaleza, eh, si vamos a cruzar un arroyo debemos pedir permiso, ¿sí? Debemos saludar al río, porque el río tiene una importancia muy grande en la cultura mapuche. Y cada elemento de la naturaleza tiene un nien, nosotros decimos, un ente protector. ¿Sí? A ese ente protector saludo esta mañana para comenzar a charlar. Hermoso comienzo, el regalo que nos has dado. Eh, yo tengo que aclarar previamente que somos muy amigos, digamos, porque, bueno, nobleza obliga, digamos, una cuestión de ética. Eh, bueno, decir que hace mucho tiempo que nos conocemos y que hay un vínculo casi familiar, me animo a decir. Así que es un placer tenerte acá, en serio. Escúchame, vayamos entonces a la nota en sí. Suelo preguntar, digamos, cuál es el vínculo con el puerto. Un poco lo estás describiendo sobre qué representa el río para vos, pero desde un punto de vista más vinculado a tu trayectoria más personal, más íntima, ¿venías al río de chico? Bueno, viviste mucho tiempo en Punta Lara, vamos a hablar de eso. Eh, Contanos un poco tu experiencia con este río en particular. Sí, básicamente o sea, el vínculo eh, es muy cercano, porque papá compró un terreno allá por los años 70, ¿no es cierto? Eh, en lo que es hoy este barrio lindo, residencial, que hay en la entrada de Punta Lara. El terreno está a 4 cuadras del río, pero en esa época era todo campo. Así que nosotros que éramos del barrio Mondongo, bueno, papá decía, bueno, vamos a comer un asado al río. Y bueno, íbamos a nuestro terreno, prendíamos fueguito ahí, y con los años el viejo hizo una casita muy modesta con techo de canalón, como se utilizaba en esos años. Y después, bueno, yo pude hacer mi casa ahí donde hoy vive mi hijo mayor, Camilo. Eh, Así que ya te digo, parte de mi juventud la pasé acá en el río, en la casa familiar, ¿no? La casa de los veranos y también de los inviernos, porque bueno, cuando éramos adolescentes nos gustaba venir con mi hermano a instalarnos, traíamos la flauta, la guitarra y pasábamos así un fin de semana generalmente. Bien. Ahí vamos a hablar también de Pablo, digamos, y cómo influenció en tus años de formación. Te quiero preguntar justamente eso, digamos, porque algo que yo tendría que empezar a aclarar es que estás acá como poeta y también como músico. Estás acá como músico y poeta. Contame algo de tus años de formación, cómo te acercás. Me imagino que en paralelo, digamos, tanto la música como la poesía.
¿Cómo te fuiste formando, digamos, en esas dos vertientes, digamos, del arte? En esos dos aspectos. Sí, mira, permiso, voy a levantar esto porque si no se nos va a volar todo. Eh, yo empecé con la música en mi infancia, tendría 10 años, 11 años. Había una tía, hermana de mamá, que tocaba folclore, ¿sí? Entonces yo veía como ella ponía los dedos en la guitarra, ¿no? Iba a la guitarra de mi prima y imitaba lo que hacía la tía. En esos años la tía hacía todo lo que era el folclore de los años 60, ¿sí? Entonces yo empecé a escuchar, por ejemplo, Valderrama, que no sabía en ese momento que era el Cuchi Leguizamón, ¿no es cierto? Y todo el cancionero de los años 60 y 70, tan rico, ¿no? Eh, bueno, Los Fronterizos, etcétera. Eh, Así que ese fue el primer vínculo. Y la tía, una vez que me vio que yo estaba más o menos carreteando con el tema de la guitarra, me dice, eh, ¿no me acompañarías? Y cada tanto la tía cantaba en alguna peña, en alguna reunión. Así que esa fue la primera vez que con la tía de subirme a un escenario, me acuerdo. ¿El nombre de la tía? La tía Alicia, que ya está en el Guanumapu. Así que recuerdo una actuación en Wilde, en el Club Sporting. Esa fue la primera vez creo que me subí así a un escenario. ¿Y el contacto con la poesía? También a través de la tía. Wow, bien. ¿Por qué? Porque la tía tenía una pequeña biblioteca. Y ahí te voy a hablar de 3 libros que... El primero, un libro que tenía, se ve que era de una colección, muy bien encuadernado, que era de Oscar Wilde. ¿Sí? Ahí conocí algo de Oscar Wilde, leyendo de a ratitos. Después una novela que la iba leyendo, era una novela que entonces en los años 70 estaba prohibida, y se llamaba Las tumbas, de Enrique Medina. Claro. ¿Sí? Una novela muy fuerte, ¿no? Que es la historia de un chiquito en distintos orfanatos, ¿no? Institutos de menores. La tía forma pareja con Juan Carlos Jacobone. Juan Carlos era lector de poesía a través de su esposa, que había fallecido y era poeta. Entonces, en la biblioteca de mi tía empiezan a aparecer libros de poesía que Juan Carlos traía. Y ahí descubro por primera vez a Néstor Mux, Y esa pasó por el ciclo, ¿no? que ya pasó por este ciclo, sí, una hermosa nota. Fue tal el impacto que me provocó. El libro se llama Cartas íntimas para todos, tal cual. que me copié en un cuaderno todo el libro. Y debo tener por ahí, quién sabe, entre mis cosas guardadas. O sea, transcribiste el libro de Mux. Sí. Es una técnica eso, ¿eh? Claro. Se estila. Claro. Bueno. Una técnica de aprendizaje, ¿no? Está claro. Claro, de aprendizaje, tal cual. Bueno, ahora, ¿quién iba a decir después que con los años iba a entablar una relación de amistad, ¿no? que perdura hasta hoy? De hecho, me llamó el otro día para decirme, Raninqueo, ¿cuándo hacemos otro asado? Adorable, Así que adorable. Así que bueno, pronto nos juntaremos con esto. Antes de ir a hitos más particulares de tu vida, tu obra y demás, siempre me interesa preguntar cómo es el trasfondo de la creación artística en la rama que fuera. En el caso de la música, como Poesía al Viento, ¿cómo funciona, digamos, cómo laburás, si laburás de la misma manera
música que poesía? ¿Cómo te manejás vos con respecto, bueno, no sé, a las ganas de elaborar una canción o de trabajar una poesía? ¿Es lo mismo? ¿Encontrás diferencias, matices? Eh, Mira, yo generalmente tengo un vínculo más estrecho con la canción, ¿sí? Más diario, digamos. Sí, diario te diría casi. Si yo me levanto, pongo la pava y agarro la guitarra, ¿no es cierto? Eh, con la poesía es como que tengo que entrar en, en- en otra frecuencia, ¿no es cierto? Que muchas veces es escribir, hay como ¿no? una etapa volcánica, podríamos decir, ¿no es cierto?, donde se larga todo y después Ujú. ver qué es lo que queda de eso, ¿no? Llámese corrección, hacia dónde va dirigido. Lo de la canción lo tengo como más direccionado, ¿no? Generalmente sé a dónde quiero ir, ¿no? Y últimamente un trabajo que estoy haciendo mucho, además de escribir mis propias canciones, es musicalizar poetas. Ujú. Este, bueno, lo he hecho con muchos, ¿no es cierto? Con Bustrias Ortiz, pero ahora lo estoy haciendo con poetas más cercanos. Bueno, de Bustriazo tomás, espero no meter la pata, del grito indio, ¿no? Claro, bueno, uno de Ahí, los, claro, vamos el a hablar de último, eso. exacto, el último disco que hicimos Con con Rolón. Diego Rolón, hay un poema musicalizado de Bustrias Ortiz, ¿no? Este gran poeta de La De La Pampa. Pampa. Que Sergio de Mateo, ¿no? Que es un escritor pampeano y gran conocedor, además fue amigo de Bustriazo, me dice, es la primera vez, dice, que a Bustriazo se lo musicaliza desde el rock. Así que, bueno, una alegría. Vamos un poco más para atrás al disco Río Ir, ¿no? Eh, Porque bueno, es imposible no preguntarte sobre ese disco donde mirás a esta pampa de agua que vos mismo mencionás muchas veces. Contame un poco el proceso de ese disco, que además tiene una particularidad, ¿no? Que no es elegía con el sentido de que no es un río perfecto, ¿no? Esto que vos cantás en el estribillo, yo también estoy herido, ¿no? Uh -huh. Contame un poco de ese disco, cómo fue el proceso, cómo lo ves ahora. eh, es un disco con el que estoy muy contento, voy a oír. Es el segundo trabajo que hicimos con Diego Rolón. Este, bueno, mucha gente lo conocerá, ¿no? Por sus trabajos con Liliana Herrero, ¿no es cierto? Ujú. Trabajó 10 años con Liliana Herrero y bueno, y con infinidad de músicos, con Dolores Solán, etc. Eh, bueno, la idea de hacer un disco al río surgió, bueno, yo tenía mucho material escrito sobre el río, poemas, haikus, eh, y me di cuenta que el Paraná tenía, ¿no es cierto?, Un poemario, un digamos. poemario, tenía una cancionística, Tal cual. ¿no? Eh, con Ramón Ayala. Ayala. Entonces, dije, bueno, vamos por este lado, ¿no? Y ahí salió este palíndromo, ¿no? Río Ir, ¿no? Eh, que bueno, lo grabamos con músicos amigos de acá de la ciudad de La Plata. Eh, no quiero que se me pase antes de ir a otros aspectos de tu obra, el rol de tu hermano Pablo, ¿no? Que vos homenajeas en un libro, poemas flautista, al flautista, perdón. ¿Qué rol tuvo en tus años de formación? Y Pablo fue, sí, fundamental en este quehacer mío, viste, de canciones. Si bien él era un músico, él era un instrumentista, ¿no es cierto? Y el tipo brillaba haciendo música instrumental, jazz o folclore de fusión. ¿Arrancaron juntos Como en la canción o en la Mira, música? con Pablo fue algo bastante loco, ¿no? Porque le dije a mi papá
que le compre una flauta, ¿no? Pablo tocaba flauta traversa. Y lo llevó engañado, porque mi hermano no tocaba nada, ¿no? Entonces papá fueron a Buenos Aires y le compró una flauta, creo que una flautita Yamaha, y, y cuando llegó a casa empezó a sacarle sonido. Pero no solo eso, en esos años, estoy hablando del año 80 y pico, sale un disco de un flautista que había estado estudiando y grabó su disco en Estados Unidos, estudió en la Berkeley, Alejandro Santos. Mi hermano se compra ese disco de Alejandro Santos y saca todos los temas de Oreja. ¿Viste? Bueno, tocaba Alejandro Santos, que venía de Buenos Aires, venía de Estados Unidos, hace un concierto en Buenos Aires, mi hermano lo va a ver. Y la novia le dice, escúchame, tenés que ir a saludarlo después y decirle que vos tocás sus canciones, ¿no? ¿Te parece? Bueno, fue, lo encaró a Alejandro, y Alejandro le dice, ¿y cómo sacaste vos las canciones? Y de Oreja. Dice, ¿no te gustaría tomar clases? Así que así empezó a estudiar con Alejandro Santos y a ser el flautista que fue, ¿no? Pablo se fue muy joven, a los 36, 37 años, pero tocó y grabó con muchísima gente. Tuvo, gracias a Marcelo Sereno, músico de La Plata, un guitarrista muy importante, tuvo la posibilidad de grabar con el Cuchi Leguizamón, Pablo. Estuvo en B&M, en la grabadora, ahí grabó un montón de discos con gente que iban a grabar, Julio Lacarra, etcétera, gente de la música popular. Y después tuvo un grupo que llevaba a mucha gente, muchos pibes iban a verlo, que era La Sonora. Claro. ¿No? En los años 90 estoy hablando. Ahí con Alejandro Rodríguez, Fede Núñez y mi querido hermano Potolo Bregó, y el Negro Gómez en bajo. Un muy buen grupo. Y bueno, el último trabajo que hizo fue con Acaseca, ¿no? Que también que eran unos pibes que, ¿no es cierto?, que llevaban mucha gente. Y bueno, lo convocaron para grabar el primer disco. Y hacían música juntos también, me has contado. Hacían música juntos ustedes también, digamos. Sí, claro. Actividad, y la actividad, claro, nosotros tuvimos, nosotros tuvimos un trío con José Cachito Machi, claro. Mi hermano y yo, y por momentos también se sumaron otros músicos que se llamaron Los Magos del Sur. Tienes razón. Eso fue en los 90. Martín, volviendo a tu obra, noto a veces, sobre todo en la última etapa, una ambigüedad, y quiero que vos me digas si es tal, subrayando algunas, desde los títulos, algunas ambigüedades, ¿no?, que tienen que ver con una mirada del mundo, me parece, que es Vereda al Campo, ¿no? Después Ciudad Pedernal. ¿No notás que hay como esto, ¿no?, que nada es blanco, blanco, negro, negro? ¿Puede ser? ¿Tienes esas suertes de contradicciones que guardan esos títulos? Sí, Vereda del Campo es, bueno, somos vecinos, ¿no es cierto?, como dijiste hoy. Es ese tránsito, ¿no es cierto?, entre la ciudad y el campo, ¿no es cierto? Ya hace 10 años que vivo en Ignacio Correas. Si bien siempre me fui alejando de la ciudad, ¿no es cierto?, porque inclusive antes de irme para Correas viví acá en el río. Pero bueno, fue ese tránsito, ¿no? Y de la ciudad al campo, básicamente, bueno, porque son canciones ciudadanas, ¿no es cierto?, y canciones folclóricas, ¿sí? Es un disco de 37 canciones, una enormidad. Es como si fuese en la época que se hacían discos dobles. Claro, ¿sí? Esa fue la idea, hacer un disco doble de 37 canciones acústicas. Y bueno, Ciudad Pedernal ya es o Quepú Guarría, ¿no?, en Mapudungún, la lengua de mis ancestros, es la búsqueda de
de mis ancestros mapuche, de nuestro quimun, de nuestra cultura. ¿Sí? ¿Desde dónde? Desde la ciudad, ¿no es cierto? Porque tanto papá como yo somos mapuches nacidos en la ciudad. Después, ¿no es cierto?, que el Estado argentino usurpara nuestros territorios y cometiera un genocidio del cual todavía se sabe muy poco, y que solamente ocurrió hace 146 años, todavía no hace 150 años, de la campaña del desierto llevada adelante por Roca. Así que Queupuguarría es un poco ese mapuche de ciudad, ¿no es cierto?, que se va encontrando y desilenciando su historia. Empezás a visibilizar justamente, ¿no? Esta cuestión ancestral que recorre a tu familia, sobre todo en la última etapa de tu obra, si no estuvo presente. De hecho, yo quisiera, si puedes explicar un poco cómo fue el proceso donde vos visibilizaste en tu obra todavía un poco más, ¿no? Esta cuestión del pueblo mapuche al cual perteneces vos, tu familia. Que lo puedas explicar para alguien que quizás, digo, todo lo que tenga que ver con pueblos originarios no lo tiene tan presente, no está en su agenda. ¿Cómo llegás vos como artista a tomar eso que además se refleja no solamente en tu música, sino también en tu poesía y viceversa? Y quiero que también cuentes un poco lo de Lonco, Raninqueo, que es una historia muy interesante. Sí, Muchas cosas, perdón. bueno, Sí, voy a tratar de resumirte, porque es bastante largo. claro. Cuando los territorios de mi bisabuelo, el Lonco Raninqueo, ¿sí?, que habitó en las Pampas argentinas, mi bisabuelo, ¿sí? Lonco, para que la gente entienda, Lonco sería cacique, Claro, ¿no es cierto? claro. Cuando fueron usurpados sus territorios en La Verde, y mi abuelo. La Verde, contanos qué es La Verde. Sí, la Verde es provincia, sí, la Verde es provincia de Buenos Aires, partido de 25 de mayo. ¿Sí? Además había vivido en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, ¿sí?, donde también vivió Coliqueo. Bueno, mi abuelo en la campaña del desierto termina preso en lo que es el primer campo de concentración, o uno de los primeros campos de concentración del Estado argentino, que es la isla Martín García. Había otros, en Balcheta, en Chichilales, en el sur. Mi bisabuelo es llevado ahí, ¿no es cierto? Es bautizado por el lazarista Virot en prisión. Y bueno, cuando sale de prisión, sus tierras pasaron a manos de la familia Alsina, que el Estado se lo cede a la familia Alsina por los favores recibidos, ¿no es cierto?, previos a la campaña del desierto. Y bueno, comienza para los raninqueos esto de vivir en la ciudad, no solamente para los raninqueos, para la mayoría de los hijos del pueblo mapuche, empieza una nueva vida en las ciudades. Mi abuelo, que había nacido en comunidad, en su loft, comienza una nueva vida en Tres Arroyos, ¿sí? Ahí nace mi padre. Mi padre viene a La Plata y bueno, donde nacemos. Mantuvo, digamos, la tradición oralmente, fue transmitiéndote también, digamos, mira, el recorrido. Claro, para llegar a cómo llego, digamos, a encontrarme con todo esto, a mi padre le pasó lo que la mayoría del pueblo mapuche, de su generación. Los mayores se llamaron a silencio. ¿Para qué? Para que sus hijos no sean estigmatizados, perseguidos como lo habían sido ellos. Ajá. ¿Sí? Entonces ahí se corta la transmisión oral en mi familia. ¿Es un corte medio drástico? Sí, no sí, sabía eso. Mirá. sí. Ahora, lo que papá sí, claro, nos contó es que quiénes éramos, ¿no? Claro. Por eso, tanto a mi hermano como a mí, desde chiquitos nos conocen como los indios raninqueos, es mi apodo, el indio, ¿no? Ahora, al haberse cortado esa transmisión, yo tuve que recurrir
en primer lugar, a bibliografía. La única bibliografía que había en los años 80, que es cuando me empiezo a interesar de esto, era la bibliografía escrita por los vencedores. El primer libro que yo leo es de un historiador llamado Walter, del Colegio Militar, ¿no es cierto?, que el libro se llama La conquista del desierto. Ahí encuentro el nombre de mi bisabuelo por primera vez. Lo que fue un gran impacto. Y ahí aparece también el nombre de Calfucurá. ¿Cuándo aparece la cuestión mapuche en lo que escribo, en lo que canto? En las Islas Malvinas. En Malvinas yo empiezo a escribir un poema que se publicó a mi regreso en los años 90, en un libro que se llama El viento también recuerda, que es un libro de excombatientes de Malvinas, ¿sí? Yo me aferro, en el momento que me toca combatir en Malvinas, me aferro a la figura del Toki Calfucurá. Sabía muy poco de él. Lo que sabía era lo que había leído en ese libro, ¿sí? Pero sentí como esa necesidad de aferrarme a su figura. Ese poema se llama Última Carta. O hacerme fuego bajo las alas de Calfucurá, dice. No entregar Carhué al Huinca, repitió en su agonía para después morir. Así que ahí es la primera vez, digamos, que aparece la cuestión mapuche. Pero a partir de ahí empiezo a sentir la necesidad de encontrar otros testimonios que no fuesen solamente, ¿no es cierto?, los libros de los vencedores. Pero todavía no había nada, había que esperar unos años más hasta que apareciera Moyano, Balco, Curruwinka, que escribió un libro fundamental que se llama Las matanzas del Neuquén, este hermano mapuche. Un libro del año 80 y pico. Hay un hecho, cuando yo hago la conscripción, Daniel, que es el siguiente. Me entero que el Regimiento 7 tenía guardados como reliquias los fusiles Remington. Te iba a preguntar. Que se habían utilizado en la campaña del desierto. ¿Por qué? Porque el Regimiento 7, me entero... Contra el pueblo, ¿no? Claro. Claro, sí, exacto. Y que la 10ª Brigada, a la cual pertenecía el Regimiento 7, llevaba el nombre de Levalle, que había sido un militar que había estado en la campaña del desierto. Bueno, con este ejército, además de ser ejército de la dictadura, ¿no es cierto?, militar, de que había usurpado el poder, ¿no es cierto?, me toca ir a Malvinas. Retomo, bueno, ahí aparece la primera vez Calfucurá en ese poema que empiezo a escribir en pedacitos de papel, ¿viste? Y luego continué a mi regreso al continente. Y después ya te digo, bueno, fue una búsqueda que además, porque esto es importante que te lo diga, no solamente, digamos, la bibliografía con la que me fui encontrando, sino que empecé a sentir la necesidad de empezar a viajar, ¿sí?, al sur para tomar contacto con Mispeñi y con Milamien y a formarme en cierto sentido en nuestra cultura, ¿no es cierto? Hablas de dictadura, de Malvinas, vos viajás en abril del 82, pero en febrero fuiste a un recital de Mercedes Sosa en el Teatro Ópera en febrero. Traigo esto porque se acaba de publicar un libro que recomendamos fervorosamente, escrito por Facundo Arroyo, lo editó Gourmet Musical. Te entrevistan en ese libro y me interesa traer esto porque habla de una transición y también creo que habla de tus años de formación.
vos en el 82, en febrero, tenías, ¿cuántos años? 18 años. 18 años. Bueno, y ya estabas yendo a ver a la Negra Sosa, ¿no? ¿Qué recordás de esa época? Pero lo traigo en función de cómo respirabas la música, la necesidad de empezar a salir de esa dictadura sangrienta, cruel. Eh, Esto, digamos, cómo, porque después también se resignifica ese recital estando vos en Malvinas, increíblemente 2 o 3 meses después. Claro, cuando la dictadura decide no pasar más música en inglés, ¿no es cierto? Y empiezan a pasar música y el rock en castellano. Yo durante el colegio secundario, ¿no? Si bien mi primer acercamiento con la música fue el folclore, ¿sí? En el Colegio Nacional conozco a Hugo Fernández, ¿no es cierto? Y con Hugo Fernández empiezo a conocer no solamente el rock argentino, sino lo que era en ese momento el rock progresivo, y después Brian Eno, ¿no? Pero sobre todo el rock argentino, ¿no? Cuando el rock argentino no era el rock post Malvinas, ¿no? Claro. Éramos muy pocos los pibes, qué sé yo, que íbamos a Atenas o después al Teatro Lozano, Claro. ¿no es cierto? Donde tocaron Los Redondos y bueno, y yo también he llegado a tocar en ese teatro. Así que bueno, escuchábamos mucho rock, pero siempre estaba también la cuestión del folclore ahí, pero aparece, ¿no es cierto?, en esos años, que no lo conocía tampoco gente, empieza a circular, como circulaba en esa época, cassettes, ¿no? Con un tipo que tocaba la guitarra, ¿no?, de una manera que yo no había escuchado hasta entonces, y que hacía unas canciones con gran contenido poético. Era Silvio Rodríguez. Ajá. ¿No? Bueno, llega Mercedes Sosa a la Argentina, a los recitales en el Gran Rex, y bueno, en un clima, te imaginarás, nosotros éramos jóvenes, ¿no es cierto?, pero vivimos todo ese clima, ¿no es cierto?, toda esa atmósfera oscura, opresiva. Afuera del Rex se sentía cierta preocupación, pero dos o 3 shows y fueron muchos más, digamos, pero ya fueron más. Traigo el recital no solamente porque el libro se acaba de publicar, sino además porque habla de un estado de época, ¿no? A eso voy. Exacto. Que fue algo más que música. Exacto, y donde los jóvenes necesitábamos, ¿no es cierto?, empezar a salir de las cuevas. Salir a secas. Sí, a salir de las cuevas y a ver qué estaba pasando. La Negra Sosa empieza cantando Sueño con serpientes, ¿no?, que era una de las canciones que yo conocía en estos cassettes que se pasaban generalmente entre músicos, ¿viste? Eran, ¿sí? Escuchate esto, escuchate el otro, ¿no? Estamos hablando de una época que no había internet, no había, ¿no es cierto?, ni celulares. Así que era eso, y a través de los fanzines de la época que conocíamos lo que pasaba, ¿no es cierto?, tanto con la poesía como con la música. Hablábamos de Malvinas. Yo te quiero preguntar, antes de ir a Haikus de Guerra, que para mí es uno de los libros más indispensables que se han escrito en poesía en la ciudad, en todos los tiempos, me animo a decir. Pero quiero preguntarte cómo ves Malvinas hoy, tantos años después, desde el punto de vista, si querés, más político, pero también desde un punto de vista más personal. La pregunta es si se mueve el signo Malvinas, si con el paso del tiempo, digo, lo charlábamos un poco antes de arrancar con la nota, me parece que Malvinas hoy es distinto en estos días que corren con respecto al año pasado,
vemos Malvinas de otro lugar, ¿no? Me parece. Cambia todo el tiempo, me da esa sensación. ¿Qué te pasa a vos que estuviste ahí? Bueno, claro, vos pensás que para mí Malvinas, antes de ir a la guerra, Malvinas era una foto en algún libro de geografía, ¿no? Un avión de la empresa LADE, cuando hice esos viajes y no mucho más. Y no mucho más. Claro que se va moviendo, ¿no es cierto?, la mirada, el concepto. Yo alguna vez dije, ¿no?, que Malvinas para mí fue una escuela de miserias humanas, pero también una gran escuela política. Porque me enseñó, no sé, conceptos que hasta ese momento yo desconocía, ¿no es cierto? Como el imperialismo, ¿no es cierto?, había puesto sus garras sobre este continente y especialmente sobre esa zona. ¿Y por qué? ¿No es cierto? Todo eso lo fuimos aprendiendo juntos con el CECIM La Plata. Yo, a mi regreso de Malvinas, junto con otros compañeros, decidimos empezar a juntarnos. Las reuniones, hoy tenemos una sede hermosa, en 21 y 40, ¿no es cierto? Pero en ese momento no teníamos dónde juntarnos. Y las reuniones eran en nuestras casas o incluso en algún negocio de mi viejo nos hemos reunido. Y bueno, nos fuimos haciendo, digamos, políticamente hasta hoy tener, digamos, una visión crítica de lo que fue la guerra, ¿no es cierto? Para nosotros no existe la gesta Malvinas, no hablamos de gesta Malvinas, es un relato que tiene que ver más con la mirada militar, ¿no es cierto?, que con la nuestra. El centro de excombatientes hoy por hoy es un centro de derechos humanos, podría decir, ¿no es cierto? Porque además denuncia Marca agenda. Sí, de alguna manera sí. Denuncia los atropellos, las torturas cometidas por algunos militares en las islas, pero también da una nueva visión, ¿no es cierto?, territorial. Del mar. No, claro, Sí, claro. incluyendo a nuestro mar, incluyendo, digamos, bueno, porque Malvinas no solamente, ¿no?, son esos kilómetros cuadrados, sino es que su proyección antártica, ¿no es cierto?, la riqueza que hay en sus mares. Y esta idea, ¿no es cierto?, de que, o sea, nuestra soberanía, la soberanía del Estado argentino, nos llega acá, a esta línea que vemos acá en el puerto, ¿no es cierto?, sino que se extiende mucho más allá. Y bueno, este trabajo de los compañeros tan importante, ¿no?, de promover una pesca, ¿no es cierto?, soberana. Sí, soberana. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque tenemos prácticamente un país que da hacia el mar y los grandes lagos en el sur, y por esta idea del país agroexportador, ¿no es cierto?, instaurado por el liberalismo, tenemos un país que come carne y cuando el pescado lo tenés acá. Ahí. Se necesitan barquitos y redes para sacarlo. Así que en ese sentido, ya te digo, el CECIM tiene un gran trabajo. Bueno, de vuelta, ¿no?, primando lo colectivo, ¿no?, la salida. Primando lo colectivo, conjunto, sí, y también algo que quisiera apuntar es este trabajo que hacemos, ¿no es cierto?, de visibilizar lo que ha hecho esta guerra. Porque esta guerra complicó absolutamente todo.
Y vos me dirás, ¿y por qué? Porque además de nuestros muertos, ¿no es cierto?, que quedaron así, no podemos dejar de ver que tenemos la base militar más grande que tiene el imperio. La OTAN. La OTAN, ¿no es cierto?, la tenemos a solo 500 kilómetros del continente, donde además tenés las grandes estancias de Lewis, etcétera, etcétera. Se habla de esto, se habla bastante poco, ¿no es cierto? Por eso que de alguna manera, volviendo a haikus de guerra o volviendo a Quepú Garría, son los temas, digamos, que a mí me atraviesan, ¿sí? Yo no he tenido escapatoria, ¿sí? Porque estoy atravesado, digamos, por el genocidio del pueblo mapuche, estoy atravesado por esto de daño terrible que ha hecho la dictadura militar, ¿no es cierto? Y bueno, y siendo parte de, como soldado del ejército que tuve que combatir con los ingleses. De eso da testimonio Haikus de Guerra. Pasaste por una situación tan traumática como estar en una guerra, digamos, en el año 82, pero el libro, digamos, que de alguna manera empieza a pergeñarse ahí, en ese año, lo publicás mucho tiempo después. Entonces, digamos, uno lo que podría llegar a sospechar que después de una situación, insisto, traumática, inmediatamente necesita volcar algo, o podría volcar algo, puede volcar algo en algún aspecto artístico, digamos. Pero vos te tomaste mucho tiempo para publicar, para procesar, si querés, ese hecho traumático. ¿Cómo fue justamente publicar un libro que además, lo tengo que decir, es muy medido? No son haikus, literalmente. Laburaste el concepto, sé que estudiaste el género, pero a lo que voy es, no le sobra una sola palabra, no es, como yo reconocí en algún momento, te confesé, no hay un golpe bajo, no hay una luminosidad también increíble. La palabra perfecto es jodida, digamos. Pero es un libro, en serio, que te das cuenta del laburo que hay atrás porque no le sobra nada. Es perfecto. Pero en el medio está el tiempo que vos te tomaste para hacerlo, que quizás podría justificar esa, para mí, perfección, ¿no? En fin, contame vos cómo fue Haikus de Guerra, Bueno. y qué podrías incluso, entre comillas, digo, enseñar sobre los procesos de escritura, ¿no? Bueno, primero te agradezco tu mirada sobre el libro. Yo que había escrito este poema, Última Carta, ¿no?, que empecé en Malvinas, ahí hubo como un parate con la cuestión. Pero tenía que ver también con que yo me estaba formando, ¿no es cierto?, como poeta, como músico. Entonces, yo sentía que si abordaba el tema podía llegar a bastardearlo. No encontraba la manera de hablar poéticamente de Malvinas. Con las canciones me pasaba lo mismo, lo trataba por ahí de algún lugar medio elíptico. Pero alrededor de mis 45 años más o menos, siento una necesidad. Ya algunos instrumentos estaban afilados, ¿no? Y lo llamo a Gustavo Casarrosenti para contarle, poeta también excombatiente de Malvinas. Tiene un libro maravilloso que es Soldados también. Exacto. Bueno. Con otro registro, ¿no? Pero también es otro librazo, hay que decirlo. Entonces le digo, Gus, mira, vos sabés que empecé a escribir unos poemas sobre Malvinas, y me dice, mira, yo también. Me dice. Entonces le empiezo a mandar algún poema de los que yo había escrito y él me mandaba los de... Entonces digo, uy, qué macana esto. ¿Cómo hago para seguir escribiendo cuando Gustavo lo estaba haciendo además tan bien y en ese formato que él
los estaba escribiendo. Entonces, digo, ¿de qué manera puedo decir escribir sobre Malvinas de la manera más acotada? ¿Sí? Más contenida. Más contenida, ¿sí? Claro. Y ahí aparece el haiku. Empiezo a leer a los cultores del haiku, a Bayo, Yoa, ¿no es cierto? Aparece un libro allá por el 2000 y piquito, que sacó Bajo la Luna, creo que es Armando Silva, o no sé si es Armando, pero Silva es el apellido del compilador y que hace un estudio sobre el haiku. Estudié mucho eso y ahí aparece Malvinas, ¿no es cierto? Una vez Eduardo Mileo, poeta y editor de Buenos Aires, en un festival en Rosario me dice, cometiste una herejía, dice. Pusiste, dice, la guerra en los haikus y los haikus no han tomado la guerra. Sí los tankas, que es otro género de la poesía japonesa, me dice, pero está muy bien porque la poesía también es para eso, ¿cierto? Para saltar algún límite. Así que cuando todo ese universo en la forma de los haikus y las sílabas y las 17 sílabas, todo eso empezó a entrar en mí, ahí apareció Malvinas, con el primer haiku, ¿no?, que dice, percute la lluvia del pozo, hago que leo. Martín, para ir cerrando, bueno, fuimos recorriendo tu trayectoria y demás. El tiempo pasa, pero la pregunta que quiero hacer es, ¿cómo ves hoy, con ese recorrido justamente, la escena musical y la escena, si querés, literaria vinculada a la poesía, digamos? ¿Y qué vínculo tenés vos con la nueva escena musical y las nuevas producciones literarias, puntualmente en poesía, digamos? ¿Qué ves? ¿Te gusta, no te gusta? Bueno, de las nuevas generaciones, mucho, no sé lo que está pasando hoy en la ciudad, realmente. Además, vos sabés bien, yo hace 10 años me fui a vivir a Correas y no he salido más, al menos así, a la noche. Puedo decir lo que han generado mis pares, que me parece algún trabajo interesante, como el de Horacio Fibercon, ¿no es cierto? Que ha hecho un ensayo sobre la poesía platense, ¿no es cierto? Con el que sale, digamos, a establecer alguna discusión con la ciudad, con la llamada ciudad de los poetas, ¿no es cierto? Cierta idealización. Así que... Sí, un ensayo del que hemos hablado también acá en la vida breve con el Horacio. Breve. Ah, mira. Un ensayo que ha generado repercusiones, digamos. Sí. Por suerte. Después mantengo un vínculo sí, también con la gente de Ibris, Norma Echeverri, Ángela Gentile, que también están generando sus espacios para la poesía. Y en cuanto a lo que está pasando con la música, bueno, también con los jóvenes no sé realmente muy bien lo que está sucediendo, pero bueno, en lo personal yo sigo escribiendo canciones, te diría, casi diariamente, y todos los martes en mi Facebook voy subiendo una canción nueva, bueno, que la puedan encontrar ahí en el canal de YouTube Raniqueo Rolón. La última, solemos hacer esta pregunta, suelo plantear que esto, ¿no? Estamos frente al río, que simboliza también el paso del tiempo y demás. La pregunta que ya conoces es, digo, si después de cierta edad, de cierto recorrido también, porque no es una cuestión solamente de edad, aparecen algunas conclusiones, algunas certezas, como dijo, creo que fue Esteban López Brusa, dijo, mira, conclusiones no, certezas sí. En tu caso, ¿algún aprendizaje con el devenir del tiempo? Sí. Primero que quería
volver un poquito atrás con lo que me dijiste recién. Hay escritores que son mucho más jóvenes que yo, a los que sí, digamos, conozco y respeto. Uno es Andrés Ichowski, ¿no es cierto? Y su compañera... me suena. Y su compañera poeta, bueno, que tiene una editorial muy linda de poesía. Ajá. Eso es, digamos, de la gente más joven que yo, de otra generación. Y con respecto a lo que me decís, bueno, sí, yo no soy así un tipo de hacer esa gente que hace balances a fin de año, ¿no? Pero a esta altura de la vida, con 62 años, sí, digamos, hay algunas cuestiones que me planteo, ¿no? Hay cosas en el debe, hay cosas en el haber. Uh-huh. Hay cosas con las que, bueno, me he peleado en mi pasado, ¿no es cierto? Que he rectificado algún rumbo. La falta de tiempo, digo, para con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, ¿no? Me acuerdo ahora de la canción de Iván Lins que dice: perdonen la falta de abrazos, perdonen la falta de tiempo, los días eran así. Me replanteo, bueno, sí, algunas cosas. Y ya veo que, digamos, que mi guerrero empieza a estar en reposo, ¿no es cierto? Si bien camina hacia el horizonte, ¿no es cierto? Pero va clavando la lanza, ¿no es cierto? Y viendo que lo que queda por andar es mucho menos de lo que hemos andado, ¿sí? Así que bueno, espero sin miedo la llegada del Nontufe, que en nuestra cultura es el barquero, ¿no es cierto?, que nos cruza del oeste hacia el este por el río del cielo, ¿sí? ¿Y por qué nos cruza al este? Porque en el este sale el sol y allí están nuestros ancestros. Y desde allí ellos nos siguen enseñando. Así que eso, poder volver con ellos para seguir acompañando a los que se quedan en la tierra. Y si me permitís 3 líneas, esto cierro con esto. Por favor, proceda. El viaje. Voy por el río del cielo, navego entre las Guanulén, el barquero me lleva hacia donde nace el sol, voy hacia el agua azul a encontrarme con mis muertos. Estoy volviendo a la piedra. Yo quisiera haber vivido en una montaña y jugar con los copos de nieve cuando caigan. Yo quisiera haber vivido también en el mar para descifrar los versos de espuma y de sal. Pero por esas cosas que tiene la vida, voy a levantar una casa cerca del río que tiene montañas de basura en el camino y la petrolera que amarga su cielo lindo. Hola, hola, río, yo también estoy herido. Viñas de tu costa para beber de tu vino.
la casa tenga luz solar y hogar a leña y un lugar chiquito para escribir cuando llueva. Y no voy a echar los eucaliptus porque quiero hervir sus hojas y frutos como hacía mi abuela. Voy a preguntarle a un tala si se acuerda de ella, abanicando sus recuerdos, tendida en la arena. Voy a preguntarle al viento si es que aún recuerda el sonido de una flauta endulzando la siesta. Hola, hola, río, yo también estoy herido. Viñas de tu costa para beber de tu vino. Hola, hola, río, yo también estoy herido. Tu canto de barro se hace cauce en el mío. Hoy se hace cauce en el mío. Hoy se hace cauce. Hola, río.